Florencia, Italia, la cuna del Renacimiento. Esta ciudad no solo es un destino turístico, sino un testigo viviente de un periodo trascendental que transformó la historia de la humanidad. Florencia respira arte y cultura en cada rincón, y es asombroso considerar que aquí, en este lugar extraordinario, la humanidad experimentó un cambio trascendental que dejó una marca indeleble en nuestra historia colectiva. Este es un lugar donde la creatividad floreció, donde artistas y pensadores dieron forma a un renacimiento que redefinió la manera en que vemos el mundo. El Renacimiento fue un periodo que se dio en Europa en donde el hombre dejó atrás la edad medieval y renació en aspectos culturales, artísticos, científicos y humanistas. Fue un periodo de evolución para el hombre. En esta época surgieron los grandes genios de la humanidad, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, entre muchos otros. Aunque la Iglesia Católica seguía siendo una influencia poderosa, hubo una mayor diversidad de interpretaciones religiosas y la ciencia empezó a ser un poco más aceptada. El impacto de esta época marcó la cultura, la política y la sociedad. El Renacimiento cambió la forma en que las personas entendían el mundo y este periodo sentó las bases para el desarrollo de Europa. Al visitar Florencia, tuve la oportunidad de acercarme un poco más a mi personaje favorito de la historia, Leonardo da Vinci. Este genio nació en una pequeña localidad muy cerca a Florencia llamada Vinci, pero vivió gran parte de su vida en Florencia. En el Renacimiento era común utilizar el apellido del nombre del lugar de origen para identificar a una persona. Vinci como tal no es un apellido sino una región. Para mí, Leonardo ha sido el genio más grande de la historia. Muchas personas creen que Leonardo fue solo un pintor y desconocen que este era solo uno de sus muchos talentos. Da Vinci también era un científico y un filósofo que estaba adelantado a su época, y pocas personas entenderán sus pinturas y sus obras de arte. Los cuadernos de Leonardo da Vinci están llenos de bocetos con inventos que representaron grandes avances para la humanidad. Por ejemplo, él dibujaba planos de máquinas voladoras y máquinas submarinas, conceptos que en su tiempo parecían absurdos, pero que con el pasar de los años se hicieron posibles gracias a estos dibujos. Estas ideas, por ejemplo, sentaron las bases de la aviación. Debo decir que Leonardo también diseñó algunas máquinas con fines bélicos, ya que Leonardo trabajaba directamente para los gobernantes de la época, los cuales necesitaban armas para la guerra. Además de ingeniero, Leonardo practicaba la medicina y la realizaba de manera oculta frente a la iglesia. Disecciones de cadáveres para poder estudiar el cuerpo humano. Estas prácticas eran condenadas con cárcel en su época y por eso debía hacerlas secretamente. Y de esta forma pudo conocer aún más el cuerpo humano y entender diferentes problemas de salud. Así también sentó las bases del dibujo bajo unas medidas perfectas, utilizando las matemáticas y la geometría para poder hacer figura humana. Los avances de Da Vinci fueron en muchas áreas, porque él también era un filósofo y la mayoría de sus obras de arte tienen mensajes ocultos. Si por ejemplo ustedes analizan su pintura La Última Cena, van a encontrar muchos detalles sobre otra historia de Jesús, la cual no habla en la Biblia. Esta obra fue pintada como una celebración de matrimonio de esa época y el discípulo que sale al lado de Jesús tiene aspecto femenino, pero todos estos mensajes él debió ocultarlos en sus pinturas debido a que la iglesia podría condenarlo. En mi viaje por Florencia pude acercarme y entender aún más la vida y obra de mi personaje favorito de la historia, Leonardo da Vinci. San Gimignano es un pintoresco pueblo ubicado en la región de la Toscana. Esto es un verdadero tesoro medieval. Este pueblo tiene sus raíces en la época romana, pero su verdadero esplendor se dio durante la Edad Media, conocido como la Ciudad de las Torres.
San Gimignano solía tener 72 torres que se erigían como símbolos de poder y riqueza de las familias locales. Pasear por las calles empedradas de San Gimignano es como dar un paso atrás en el tiempo. Sus edificios bien conservados y plazas animadas cuentan la historia de siglos de la cultura toscana. Cada rincón está impregnado de una atmósfera única que te sumerge en la esencia de la misma Italia. En San Gimignano se celebra una famosa carrera de caballos llamado DG Contrade. Es una competencia de caballos que tiene lugar en la Piazza del Duomo. Este evento emocionante atrae a visitantes de todo el mundo, mientras los jinetes compiten por el honor de sus barrios. Pero San Gimignano no solo ofrece historia y eventos emocionantes, también es un paraíso para los amantes del vino. La región es conocida por su vino Vernaccia, un vino blanco seco y refrescante que ha sido apreciado durante siglos. Las colinas circundantes están adornadas con viñedos que ofrecen un escenario espectacular mientras te sumerges en la cultura vinícola de esta maravillosa tierra. Bienvenidos a Venecia. Esta es una hermosa ciudad entre canales y desafíos ambientales. En este documental exploraremos la rica historia y la belleza única de esta ciudad flotante. Venecia es una ciudad de Italia compuesta por 118 islas que están conectadas por canales. Su arquitectura gótica y renacentista cuenta la historia de una potencia marítima que una vez dominó el Mediterráneo. Cuenta la leyenda que Venecia fue fundada en el año 421 después de Cristo por refugiados que huían de las invasiones bárbaras. Estos refugiados se asentaron en las islas de la laguna para escapar de los ejércitos terrestres y desde estas islas empezaron a trazar las principales rutas comerciales marítimas entre Europa y Asia. Venecia fue un país independiente durante más de 1000 años, lo que llamaban una ciudad-estado, con un sistema político y económico único que la convirtió en un centro de comercio y cultura. En este tiempo, esta ciudad se llamaba La Serenísima, hasta que llegó Napoleón Bonaparte con el ejército francés y la invadió. Después de invadirla, Napoleón le regaló esta ciudad a Austria y por mucho tiempo Venecia perteneció al Imperio de Austria. Pero con el pasar del tiempo lograron independizarse y decidieron formar parte de lo que hoy se conoce como Italia. Venecia fue cuna de muchos artistas renacentistas y las obras que hicieron estos personajes son legados invaluables de la humanidad. Detrás de toda la increíble historia y belleza de esta ciudad flotante, hoy Venecia enfrenta una amenaza constante y es el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global. Venecia podría desaparecer en este mismo siglo a causa del cambio climático. Las inundaciones año tras año van en aumento, al punto que deben instalar pasarelas peatonales para que las personas puedan transitar. La situación de Venecia preocupa porque en un reciente estudio se dijo que la ciudad podría quedar totalmente sepultada bajo el mar en el año 2100. Todo depende de cómo los humanos actuemos frente al cambio climático. Entendamos que la arquitectura de Venecia son construcciones que son verdaderas obras de arte sumamente antiguas realizadas por artistas que fueron genios. Toda la ciudad de Venecia en sí es una gran obra de arte y estas obras de arte ya se están deteriorando con el aumento del nivel del mar. Además de ser un grave problema ambiental, también se convierte en un problema cultural. Todas las construcciones que vemos de Venecia fueron construidas sobre bases de madera. Estas bases de madera con el pasar de los años se solidificaron
un proceso llamado petrificación. Sin embargo, con el peso de los edificios y la llegada del turismo masivo, estas bases se han venido hundiendo en el lecho marino. El gobierno de Italia ha determinado que intervenir las bases de Venecia sería lo peor y que es mejor dejarlas como están. Como Venecia está ubicada dentro de una laguna gigante que conecta con el mar, el gobierno ha gastado miles de millones de euros construyendo unos muros de contención para minimizar un poco el aumento del agua dentro de la ciudad. El turismo en Venecia es una parte integral de la economía de la ciudad y ha desempeñado un papel significativo en su historia y en su cultura. Se estima que cada año llegan más de 20 millones de turistas a visitar esta ciudad. Venecia es considerado el destino más romántico del mundo y millones de parejas visitan sus canales para jurarse amor eterno. Puedo definir a Venecia como un sueño tejido entre siglos de historia y la magia de los enamorados. Cada rincón cuenta una historia y cada góndola es un poema que se desliza sobre las aguas de esta ciudad etérea. Mi viaje a Venecia no fue solo un encuentro con sus calles marinas y sus palacios centenarios. Fue una experiencia de sumergirme en la sinfonía del tiempo, donde cada adoquín resonaba con las historias del pasado. En Venecia, no solo caminé entre monumentos, sino que danzaba en un escenario mágico, donde el arte y la historia se entrelazaban en una coreografía única. Mi viaje fue una invitación a descubrir la poesía que flota en el aire salado, a perderme entre los callejones empedrados y a encontrar la serenidad en la melancolía de sus canales. Venecia no solo fue un destino, fue una conexión profunda con la esencia del arte. En esta ciudad asistí por primera vez en mi vida a una ópera y al presenciar ese espectáculo tan profundo, sentí dentro de mí un inmenso deseo de llorar. En Venecia encontré un reflejo de mi propia travesía. Entendí que cada viaje no solamente es una introspección interna, sino también una exploración del mundo que nos rodea. Un mundo que es maravilloso.